todos me dicen, los escribes tú como un chavo de 27 años, porque tenía 27 años cuando la hice, puede escribir un texto con frases de abuelita, ¿no? De mi hijita, ¿no? Y decía, bueno, pues es que son frases con las que hemos crecido, todos lo hemos escuchado, nuestra abuela nos lo ha dicho. Entonces fue un guión bastante interesante para mí escribirlo. Era yo muy inconsciente, tenía 27 años, no entendía muy bien todavía lo que significaba hacer una producción, y creo que eso me ayudó, porque si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho. Y me aventuré a filmar la película, y yo creo que algo interesante podría ser lo que diga una actriz. ¿Qué pasa cuando le llega un guión de ese tipo y no es la mujer uno, o no es que no venga, sino es la chingada vieja, un personaje que de pronto es, o sea, yo sé hacer una enfermera, pero ¿cómo hago a la chingada vieja? No sé, ¿tú qué opinas de esa parte del guión? Bueno, a mí, este proyecto yo lo conocí muy joven. Entonces empezamos a platicar y me contaba Alex de cómo iba avanzando, y empezábamos como a aventurarnos en disertaciones sobre la historia y un montón de cosas. A mí personalmente, por ejemplo, de pronto los guiones que se escriben, y no es nada más porque lo escriban como en su mayoría hombres, pero sí son muy masculinos. Sus personajes, sus héroes, sus protagonistas son hombres, ¿no? Entonces es el hombre que tal cosa, que va a sufrir la peripecia de tal, y a las actrices nos tocan personajes como de cuadro, pues, ¿no? Entonces eres la novia del protagonista, o la esposa del no sé qué, o la tía del no sé qué, o la mamá del viejito que quiere sé qué cosa pasa, ¿no? Pero, y de pronto son personajes como, y cada vez el cine es muy chistoso, pero si nos fijamos en nuestro cine, pero de antaño, funciona mucho por íconos, y cada vez se ha perdido más el asunto, ¿no? Ahora el personaje no es la mujer, que representa todo un ícono, toda una clase social, o toda una imagen que tenemos pero todo un símbolo. Ahora ya es así de la enfermera, la prostituta, la secretaria, o sea, ya como que no hay un representante como simbólico de lo que pasa en los personajes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a platicar sobre esta mujer, que pues también es bien complejo, porque es decir, bueno, tú vas a interpretar a la muerte. ¿Y cómo es la muerte? Bueno, pero es como si vamos a interpretar al amor, ¿no? Bueno, o a los sueños, o al deseo, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar el deseo, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes expresar deseo, pero ¿cómo interpretar que tú eres un deseo, ¿no? Y igual esa era la complicación como de este personaje, y de varias cosas que tenía Alejandro como muy claras, que quería que se plasmaran, ¿no? Como también este tipo de personaje como un poco construido por ella misma, porque así funciona después de la vida, ¿no? En este otro contexto, en este otro universo. Entonces es un personaje que además no solamente es un ícono, sino que además ese ícono está construido para que funcione de tal manera, y es como una representación de sí misma que poco a poco se va cayendo cuando se va enamorando, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa de las que plantea Alejandro. Entonces la verdad es que es muy rico como trabajar, pues tener retos, pues, porque es delicioso. Y ahora con los personajes que de pronto me han tocado, y de pronto los que me mandan, que digo, híjole, es que ahora está de locos, porque antes yo me acuerdo que los personajes que me mandaban, yo decía, híjole, me dieron esta obra, tengo esta película y tenía que estudiar. Ahora ya parece que tengo que desaprender de los personajes que están construyendo. Cada vez hay que ponerles menos cultura, saben menos cosas, saben menos. Es de verdad alguna locura. Digo, bueno, pues ahora ya esos personajes ya no puedo hablar de determinada manera, porque ya el personaje no lo usa, ya no puedo, ¿no? Tiene un vocabulario de 20 palabras y así se quedó. Entonces es muy, muy curioso. Por eso también son como tan ricos como estos personajes, porque de pronto es como un bagaje que te dan y que tienes pocas posibilidades de explotar. Y para responder nada más, creo que cómo empieza a haber una idea es, hay dos formas. Cuando eres cineasta hay dos cosas: o hacer una película porque quieres hacer una película, o cuando quieres contar una historia. Y ese es el inicio, y yo creo que todo cineasta debería empezar por yo quiero contar una historia, porque yo quiero hacer una película, podría ser cualquiera, y al final el resultado no va a tener la misma carne que cuando tú dices yo quiero contar esta historia. Es como tener el tanque lleno de gasolina, ¿no? Porque en el sentido de yo quiero hacer una película, ¿cuál? No sé, pero quiero hacer una. Entonces, ¿por qué quieres hacer una película? ¿Por qué quieres hacer una película? Es distinto cuando dices yo quiero contar una historia.
y entonces comienza ahí un buen trabajo que te puede dar un buen resultado. Y en este caso, ahorita acabamos del guión, yo en el principio quería contar una historia que a todos se nos